os decía, bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos vuestra asistencia y voy a poner en pantalla una pequeña ficha, digamos, de las normas para que podáis seguir en este webinar, que entre otras cosas pues es el poder tener los micrófonos apagados para que no haya ruido de fondo. Si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer a través del chat, tenéis el chat habilitado, supongo que todos tenéis acceso al chat. Y en cualquier caso siempre podéis pedir la palabra con hay una manita en el menú superior de Teams para poder pedir el turno de palabra, y al final pues habrá un espacio para poder hacer preguntas y poder daros respuesta. Bien. Pues como os decía, la sesión será grabada. Si alguien tiene algún inconveniente, simplemente puede tener la cámara cerrada y así pues es seguro que no saldrá en pantalla, ¿vale? Y entonces ahora lo que sí me gustaría es dar paso pues a presentar cuál es el programa y la agenda de este webinar. Como sabéis, tenemos unos ponentes. Imagino que la mayoría de vosotros habrá visto la agenda que iba adjunta en el correo electrónico donde se os ponía el enlace. Como habréis visto, hay distintos perfiles de ponentes. Hay desde investigadores a asociaciones de pacientes y a pacientes. Y la idea es, pues, justamente a partir de experiencias propias de las asociaciones de pacientes que han implementado proyectos en la plataforma Self4Rare, pues tener ese testimonio de primera mano para ver qué tipo de proyectos se pueden hacer en la plataforma y cuál ha sido la experiencia de ellas o cuál está siendo. Y luego también a nivel de la participación de los pacientes, pues también poner en relevo cuál es la importancia del paciente en el proceso de investigación. Y finalmente tendremos una mesa redonda en la que las distintas asociaciones de pacientes pues, podrán responder a un par de preguntas en relación pues, con justamente el valor de estos pacientes y de los datos que reportan los pacientes, de por qué la importancia, ¿no?, de recoger estos datos por parte del propio paciente. Entonces, voy a empezar primero presentando a los distintos ponentes. Dejo de compartir un segundo, porque sí que es verdad que aquí, aunque hay muchas caras en pantalla, está cada uno de los investigadores y cada una de de los investigadores no tanto, ¿no?, pero cada uno de los ponentes. Entonces, en primer lugar, ahora solamente los voy a citar y luego cada uno de ellos va a tener su espacio para explicar su caso. Tenemos a Nuria Tarrats y a Federico Ruiz. Ella es la investigadora de la Asociación Debra España, Debra Piel de Mariposa. Es la investigadora principal del estudio que luego nos contará, que se titula Uso del calzado barefoot en epidermólisis bullosa simple en niños. Le acompaña Federico Ruiz, que es paciente y papá de paciente de un niño con epidermólisis bullosa y que nos explicará también cuál ha sido su implicación en este estudio. A continuación nos acompañan Elena Goyanes y Marta López. Elena es vicepresidenta de la Asociación Alfa 1 de España, que impulsa el estudio Observatorio de Pacientes con déficit de alfa 1 antitripsina. Y Marta es paciente con el déficit y está participando de hecho, en el estudio. Luego tendremos la intervención de la doctora Ana Roche. Ana es neuróloga pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu y también en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Ella hoy no se puede unir a nosotros, pero tenemos un vídeo en el que nos cuenta sobre el estudio. Que ella es pues, investigadora principal de un estudio piloto que estamos implementando ahora en la plataforma y que lo que quiere es correlacionar el dato reportado por paciente con dato de imagen clínica. Luego lo veremos.
Después también tenemos con nosotros a Antonio Cabrera y a Lidia Grasa. Antonio es presidente de la asociación HIPOFAM, de pacientes con hipomagnesemia familiar de España, y impulsa el estudio en la plataforma titulado Valoración del pronóstico y calidad de vida en pacientes pediátricos y adultos a efectos de síndrome de Gitelman. Y Lidia es mamá de un paciente con síndrome de Gitelman y socia de HIPOFAM, y participará en el estudio que se lanzará pues, a partir de septiembre. Y luego contaremos con Laura González. Laura González es psicóloga clínica e investigadora principal de un estudio que ya ha terminado y que hemos implementado en la plataforma. Es un estudio llamado Evaluación del acceso a la terapia psicológica en enfermedades raras en España, y es un estudio que hemos hecho en colaboración con FEDER. Está terminado y en fase de análisis de los datos. Laura no va a estar tampoco con nosotros, pero también nos ha enviado un vídeo que luego pondremos para aprender un poco más y entender el porqué de este estudio. Pues sin perder más tiempo, vuelvo a compartir la pantalla, porque ahora os quiero explicar brevemente, bueno, pues qué es Ser4Rare y qué es lo que ofrece a los investigadores. Ser4Rare, para quien no lo conozcáis, es una plataforma online que tiene el foco en investigación basada en datos que reportan los pacientes. Pero no solo se sostiene en el pilar de la investigación, sino que además cuenta con un pilar muy importante, que es el de la información y formación, ya que el interés principal que tenemos en la plataforma es empoderar al paciente, no solo en aspectos de su enfermedad, sino sobre todo con esta óptica y, ¿no?, esta visión de la investigación. Y finalmente también es una comunidad. En Ser4Rare tenemos un pool de usuarios que son pacientes o cuidadores, y que justamente son estos pacientes y cuidadores los que nutren a la plataforma, ¿no?, nutren el conocimiento sobre enfermedades raras a través de sus contribuciones, tanto en el foro como en la parte de comunidad, como sobre todo en su participación en estudios que implementamos en la plataforma. Entonces, ¿cuál es el origen de los proyectos que podemos implementar en Ser4Rare? Bueno, son proyectos propios, proyectos que hacemos en la fundación justamente en colaboración con otras entidades tipo FEDER, y que no tienen otro objetivo que ampliar ese conocimiento sobre las enfermedades raras. ¿Para qué? Pues en el caso de los proyectos colaborativos con FEDER suele ser pues, para poder incidir en políticas sociales o políticas de atención sanitaria desde la federación pues pueden tener esa presión, ¿no? Entonces, hacemos estos estudios colaborativos para generar evidencia científica que luego pues, las asociaciones o la federación en este caso pues, tienen su poder para poder argumentar y defender determinadas acciones o determinadas necesidades. Otro tipo de proyectos que hacemos, como os comentaba, son estudios piloto, y a veces los hacemos pues, porque queremos implementar una funcionalidad nueva en la plataforma que luego nos pueda generar beneficios, ¿no?, tanto en la comunidad de pacientes y cuidadores como en la comunidad investigadora. Es el caso del estudio piloto del que luego hablaremos, que está basado en la correlación, ¿no?, en poder correlacionar este dato reportado por paciente con el dato de imagen a través del análisis de imagen que utiliza inteligencia artificial. Luego lo comentaremos brevemente. Y luego tenemos otro modo de implementar proyectos, que son aquellos que nos llegan a través de, bueno, pues de necesidades mostradas, ¿no?, desde las asociaciones de pacientes. Esto lo hacemos bien porque la asociación nos pide, pues nos consulta y nos pide ayuda para implementar un proyecto,
o bien porque a partir de un periodo de selección de proyectos, pues lanzamos este periodo de selección y por ahí nos vienen distintas demandas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un periodo abierto hasta el 31 de agosto y estamos empezando pues, a valorar distintas opciones de proyecto para el próximo año. La tipología de proyectos que podemos hacer en Self4Rare es muy variada, desde crear registros de pacientes con toda esta parte de dato de paciente que reporta el propio paciente. Aquí hay una parte ya sabéis que los registros clínicos, y si no lo sabéis, os invito a que realicéis el curso que tenemos en la plataforma, el curso sobre registro de pacientes, justamente, pues que hay una parte del registro que es más clínica y otra parte que es más del paciente. Pues bien, en Self4Rare podemos generar toda esta parte de dato que reporta el paciente. Luego tenemos la opción de poder hacer estudios de historia natural de la enfermedad, de la carga de la enfermedad, estudios de calidad de vida, ya sea pues, a través de cuestionarios propios como a través de escalas y de cuestionarios ya validados. Y luego, si todo va bien con este estudio piloto, podremos ofrecer este tipo de proyectos también que correlacionen la imagen clínica con el dato de paciente. Todos los proyectos que implementamos en Self4Rare van acompañados de una serie de servicios. No todos los proyectos requieren los mismos servicios, sino que evidentemente cada necesidad pues, bueno, pues tendrá su propia despliegue de servicios que podemos ofrecer desde Self4Rare. En cualquier caso, desde el diseño del estudio, en las fases iniciales, como puede ser pues, si hay un equipo investigador o si podemos ayudar, ¿no? A complementarlo, sobre todo por nuestra expertise y nuestro origen en pediatría, como sabéis, también en cuanto al diseño de los cuestionarios, de la metodología, las variables y la estadística que necesite el diseño, el tamaño muestral, todo este tipo de cosas que forman parte de la metodología. Después implementamos este proyecto. La implementación es online, como sabéis, es una plataforma online. Configuramos el estudio y si este estudio se compone de distintos cuestionarios, pues configuramos estos cuestionarios. Si hace falta, se traducen a distintos idiomas porque, bueno, pues es una plataforma, la de Self4Rare, que, como sabéis, es internacional. Tenemos pacientes de todo el mundo y pues a veces los estudios vienen de distintos países o tienen que dirigirse a pacientes que hablen distintos idiomas. Después, una vez tenemos ya el estudio definido, se tiene que presentar al comité de ética de nuestro hospital, porque lo implementamos en la plataforma nuestra que pertenece pues, al entorno del hospital y de la Fundación Sant Joan de Déu. Si alguno de los proyectos que queremos implementar ya han pasado, ¿no? La aprobación de un comité de ética externo de algún otro hospital, bueno, pues eso también se tiene en cuenta, pero de todas formas se necesita la aprobación del comité de ética nuestro y para ello pues también hacemos este soporte, ¿no? Esta curación de los documentos a presentar y la presentación al propio comité. Una vez aprobado el proyecto ya se puede lanzar, se puede implementar en la plataforma y si es necesario pues también podemos ofrecer, ¿no? Soporte en el reclutamiento de pacientes, como pues a través de los propios usuarios que forman parte de la plataforma, segmentando toda esta población, ¿no? Esta comunidad que tenemos en Self4Rare, segmentándola por diagnóstico o por país. O por edad, incluso se pueden hacer distintas segmentaciones según lo requiera el estudio. Y luego, pues haciendo este soporte al usuario, al participante, que tiene que registrarse previamente en la plataforma. Es decir, todos los participantes en un estudio que se implemente en Self4Rare tienen que ser usuarios de Self4Rare. Y para eso, pues hay un soporte por nuestra parte
que sobre todo lo que tiene que conseguir es que ese paciente, como proceso, ¿no? Como fase final del registro en Ser4Red, es la aceptación de un consentimiento informado. No puede participar nadie en un estudio en Ser4Red, bueno, en realidad en ningún estudio de investigación, si no ha firmado su consentimiento previo. Consentimiento conforme que va a donar esos datos de salud, al final, esos datos que les preguntamos, pues para ese proyecto de investigación. Luego hay un soporte también en el análisis estadístico que pasa pues, por el tratamiento de los datos, el tratamiento del análisis y un informe final de los resultados que luego se traduce de forma que los pacientes puedan entender. Y eso es parte de la última fase, que es la difusión de resultados. Vamos a ver por aquí esto. La difusión de resultados tanto a los pacientes como luego a la población general. Y bueno, como sabéis, pues estos son los distintos servicios, ¿no? Como os he comentado, que podemos ofrecer desde Ser4Red. No todos ellos son necesarios o no todos ellos, pues alguno de ellos es posible que desde la propia asociación pues los podáis asumir y no nos los solicitéis, no nos los contratéis. En cualquier caso, si tenéis, ¿no? Si alguna asociación pues, puede tener una idea, un proyecto en mente, lo que podéis hacer es contactarnos, rellenar un formulario que podéis encontrar en la web y si no, yo os lo paso por el chat para describir mínimamente, ¿no? Las características básicas y mínimas del proyecto para que nosotros luego podamos hacer una valoración. Hacemos las reuniones que hagan falta con a 2 bandas, a 3 bandas con investigadores si hace falta, lo que sea necesario para acabar de definir el proyecto, para caracterizarlo bien y para, con esto, tener nosotros ya la información para poder hacer una valoración de definición de los servicios. Nos volvemos a reunir, a las veces que haga falta otra vez, se ajusta lo que sea necesario y se revisa el presupuesto y se acuerda. Cuando se ha acordado el presupuesto y hay pues un acuerdo de cómo es el proyecto, se acuerdan también los plazos del proyecto, las fases, los tiempos y ya podemos empezar. Así que hasta aquí lo que desde Ser4Red podemos hacer para un proyecto de investigación basado en datos reportados por pacientes. Esto es lo que han hecho cada una de las asociaciones que tenemos hoy aquí representadas. En primer lugar, tenemos a Nuria Tarrats y a Federico Ruiz. Ellos representan el estudio del uso de calzado barefoot en epidermólisis bullosa y les cedo la palabra. Dejo de compartir. Y Nuria, no sé si estás por Hola, aquí. ¿qué tal? Sí. Hola, ¿me Perfecto. oís bien? Perfecto. No sé Adelante, si Nuria. está Fede. Bueno, pues os vengo a explicar pues este estudio que hicimos. Básicamente era un estudio que nos planteamos juntamente con esta familia, ¿no? Afectada por EB. La epidermólisis bullosa pues, es una enfermedad pues, minoritaria y al final tiene, sobre todo en algunos de los tipos, porque hay 4 tipos distintos, hay poca investigación. En el caso de la EB simple, tiene una afectación muy grande en los pies y siempre es algo que falta, como muchas de vosotras, ¿no? Que también estáis representando a pacientes con enfermedades raras, pues falta información, ¿no? Faltan datos para hacer como recomendaciones con evidencia, ¿no? Que tenga un cierto peso. Entonces, hablando con Fede, que ahora os contará, ¿no? Cómo se nos ocurrió pues esta idea, pues planteamos hacer pues esta investigación sobre si el calzado barefoot, este calzado respetuoso, pues iba bien para las personas. En este caso lo miramos en población pediátrica, en niños y niñas, con ED simple, y era para ver si este calzado pues ayudaba a disminuir pues esta formación de ampollas tan características de la epidermólisis bullosa y pues ayudaba pues ¿no? a largo plazo pues a mejorar esa calidad de vida, esta autonomía y esa calidad de vida. Vale. No sé si quieres diferenciar. Genial. No, Nuria, ya es esto, o sea, es un poco entender, ¿no? El tipo de proyectos que se pueden hacer. En el caso vuestro,
Es un Pequeño proyecto. guapo. Uy, a ver, ¿alguien tiene el micro encendido? Si podéis cerrarlo, es Sí, un sí, yo, problema. perdón, perdón, perdón. Gracias, José. Pues sí, como decíamos, este es un estudio prospectivo de corta duración, y la idea era pues tener, ¿no?, estos datos previos a una intervención, que es el uso, que es la, ¿no?, la aplicación de un calzado, y luego pues tomar datos de después de esta intervención, pues para ver si hay esta mejoría o no. Es cierto que la muestra es muy pequeña, esto lo hemos comentado, bueno, ya sabéis, en enfermedades raras esto es bastante habitual. Todo y así, bueno, pues eso era una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y que nos hemos planteado desde el principio, tanto desde la asociación como luego nosotros desde Ser Forrer, ¿no? Decíamos, bueno, pero tener en cuenta que a lo mejor, ¿no?, los resultados no son concluyentes porque no hay suficiente muestra. Bueno, eso es algo que, Nuria, no sé si quieres comentar algo Sí, al bueno, al respecto. final nosotras sí que teniendo en cuenta, ¿no? Si vas restando, ¿no? Ya es una enfermedad minoritaria, nos centrábamos en un tipo concreto, ¿no?, de la EB, que era la EB simple, ¿no? Ya reducíamos ya la población. Luego, en población pediátrica, aún redujimos más la población. Entonces, es cierto que ya sabíamos, ¿no?, que sería pues un reclutamiento complejo y limitado y también es cierto que hemos ido también pues entendiendo y aprendiendo, ¿no?, cómo hacer un mejor reclutamiento, ¿no? Hubo, por ejemplo, ¿no?, la dificultad de tener un diagnóstico genético que nos verificara que seguro tenían EB simple. Nos pasó que con alguna de las familias luego descubrimos pues, que no tenían, ¿no?, la EB simple, sino que era otro tipo, ¿no?, porque no tenían, ¿no?, ese informe, ¿no?, como correcto. Bueno, nos hemos ido encontrando y al final es cierto que es una limitación muy grande porque al final es lo que decimos, ya tenemos poca evidencia y si el estudio que hacemos pues es con una evidencia, ¿no?, con un número de personas pues limitado, pues obviamente lo que sí que se plantea, ¿no?, junto con Sher Forrer era la posibilidad de coger este estudio que al final ha sido como un estudio piloto, porque al final otra de las Mm. limitaciones es que nunca antes se ha hecho un estudio así. Entonces, lo que planteábamos, ¿no?, de dar esos zapatos, ¿no?, a estos niños y niñas y que lo probaran durante un tiempo, fueran reportando, ¿no?, si cómo veían, cómo haciendo fotos de los pies, reportando ciertas, ¿no?, pues cómo lo notaban, si podían andar más, si menos, ir reportando cosas, ¿no?, que en su día a día era importante, tanto de autonomía, de calidad de vida, etcétera, pero al final éramos conscientes de que es un estudio que no se ha hecho nunca, por lo tanto nosotras también no teníamos una guía, ¿no?, ni en qué basarnos de éxito, sino que básicamente, ¿no?, con lluvia de ideas, hablando mucho con, ¿no?, familias con EB simple, con el equipo de Share Forrer, con nuestra propia experiencia, ¿no?, al tener pues ese contacto tan estrecho con las familias, pues es lo que nos hizo ir diseñando por primera vez este estudio. Pero es cierto que se abre la puerta, ya que ya hemos aprendido mucho, ¿no?, diseñando y viviendo, ¿no?, este primer estudio que ya se terminó en mayo, no, sí, en mayo, pues abrir la puerta a que se pueda pues trasladar este estudio a otros países y así pues hacer pues el mismo estudio con otras poblaciones de otros países para poder hacer una N, ¿no?, una población más grande donde poder medir y tener más peso, ¿no? Al final, si aquí han podido, creo que eran 7 personas que han podido finalizar el estudio, pues claro, si cogemos 10 del Reino Unido, 15 de Alemania, ¿no?, y podemos ir uniendo, pues al final ese peso pues va a ser mayor y obviamente con el conocimiento que podemos ir aportando ¿no?, los distintos personas que ya hemos podido participar en el estudio y aprendido de cómo hacer las cosas un poquito mejor la próxima vez. Estupendo, Nuria, gracias. Sí, lo que apuntas de poder hacer, ¿no?, o escalar este estudio a otros países, bueno, es una opción súper interesante, sobre todo, pues eso, para generar más evidencia. Aquí supongo que es clave también la relación que podáis tener, ¿no?, de unas asociaciones con otras, la capacidad que podáis tener, ¿no?, de trabajar en red. Y bueno, si desde Self4Red podemos ayudar en esto, pues por supuesto que también es bueno poder valorarlo.
Muy bien, no sé si Fede está por aquí operativo, está al volante y no puede hablar. Sé que está pendiente. Fede, ¿estás por aquí? Sí, Yo está os aquí. escucho. Vale, ¿Está bien? genial. Sí, yo quería que nos explicaras, Fede, si el porqué del estudio, bueno, porque es una iniciativa que nace un poco gracias a vuestra experiencia. Sí, a ver, bueno, como muchos conocéis, la EVE es bastante limitante y pasa un poco con las enfermedades en las que las tienes que gestionar para tener una buena calidad de vida, pasa un poco como con la ciencia cuando el N es pequeño y es que al final objetivar la ciencia es muy, muy complicado. Cuando tienes una enfermedad como esta, objetivar qué es lo que te funciona y lo que no te funciona es también súper complicado. Los pacientes vamos buscando pues ese calcetín un poquito más fino, ese zapato que te hace un poquito de menos roce, esa suela que produce un poco menos de rozamiento, menos temperatura, es como que es multiparamétrico. Entonces, de ahí han venido muchas de las dificultades, el objetivar ciencia eh, nos pasa igual a nosotros, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió en nuestro caso es que por cosas de la vida, pues al final empezamos a utilizar este calzado allá por 2019 y nos dimos cuenta, porque estuvimos 10 años viviendo en el Reino Unido, al volver a España, que, que resulta que sí que era un factor determinante en la calidad de vida. Entonces, cuando nos damos cuenta que alcanza un determinado peso es cuando volvemos a la Sagra Toledana, desde estar a 25 grados máximo a la Sagra Toledana a 44 en verano, nos dábamos cuenta que íbamos a la piscina y esa ida y vuelta a la piscina normalmente nos produciría varias ampollas. Y en este caso, tanto a mi hijo como a mí no salía algún roce, pero objetivamente la Mm. experiencia de caminar era mucho mejor. Entonces, esto simplemente cuando ya lo teníamos como muy presente, cuando fuimos a uno de los encuentros, como Debra tiene esa relación con los pacientes, fuimos a uno de los encuentros y lo comentamos con Nuria. Y claro, ocurre que, pues, que se enciende esa luz, ¿no? Nosotros hablamos en voz alta delante de muchos pacientes, la ciencia se centra muchas veces en la distrófica porque evidentemente es la que tiene las consecuencias más graves para la vida de los pacientes, pero los de la EB pues también están bastante fastidiados. Entonces cuando dimos una pequeña luz, un pequeño faro de, oye, mira, nosotros estamos haciendo esto, pues hubo mucho interés, muchas preguntas de las familias de, oye, ¿cómo lo hacéis? ¿Y qué es esto? Y a ver si podemos probar porque al final es bastante limitante. Y básicamente es eso, al final lo comentamos con Nuria, se planteó como la posibilidad de que fuese realmente un parámetro de peso para la calidad de la vida de los pacientes y de ahí nace con toda la problemática que yo tiene el desarrollo de ciencia con números tan pequeñitos, pero al final es intentar encontrar algo que mejore la vida de los pacientes. Genial, Fede, muchas gracias. Sí, sí, un ejemplo súper claro de cómo desde la propia experiencia, ¿no? Individual de un paciente se traslada a la asociación de pacientes, ¿no? Que son los que pues pueden, ¿no? Incluso detectar otros casos parecidos y a partir de ahí pues pensar en un estudio que pueda al final beneficiar a esta pequeña comunidad, ¿no? Muchas gracias, Fede. Pues ahora el siguiente estudio que queríamos presentaros es el de la Asociación Alfa 1. Y tenemos con nosotras aquí a Elena Loyanes, la vicepresidenta, y a Marta López, una de las pacientes. Hola, Elena. Hola, buenas tardes. Pues te Pues cedo. perfecto. En el caso del Alfa 1 lo que había era varias, a ver, la asociación conocemos perfectamente lo que implica padecer la enfermedad. Es una condición genética, pero la complejidad está en la variabilidad clínica que tiene el déficit de Alfa 1. Tenemos pacientes pulmonares, tenemos pacientes hepáticos, tenemos pacientes con afectación de piel y dentro de eso, pues los riesgos dependen de los fenotipos y hay múltiples fenotipos, es decir, los más generales pues son 3 alelos, que son 2 alelos que son los mutados, pero hay como pues más de 500 o 600 alelos diferentes que son los que consideramos hiperraros, ¿no? Cada mezcla de alelos pues, se comporta de una manera distinta, con lo cual no es nada fácil intentar sacar algo en claro de un estudio con un número de pacientes reducidos, ¿no? Porque todos trabajamos con un número limitado de pacientes.
En este caso, nosotros lo que teníamos era el conocimiento interno de la asociación, de muchos años de grupo de apoyo y de seguimiento de pacientes, pero en realidad prácticamente no hay información, no hay literatura científica que hable de cómo impacta la enfermedad realmente en los pacientes, las dificultades que enfrentan día a día o cómo influye sobre todo en la evolución de la enfermedad. Entonces, lo que hicimos fue empezar a pensar en algo que le llamamos observatorio, que hemos diseñado pues, para recoger precisamente de manera sistemática la experiencia y la percepción que los pacientes tienen sobre el coste personal, social y emocional de su enfermedad. Aquí recogemos pues, cómo viven la enfermedad, qué impacto tiene en la salud mental y social y cómo valoran la atención que reciben. Y también nos interesaba mucho conocer los cambios que la evolución de la propia enfermedad producen en todos estos parámetros, ¿no? El alfa-1 pues, tiene determinados hitos que le llamamos nosotros, como puede ser comenzar con un tratamiento que es intravenoso y de administración hospitalaria, lo que obliga a los pacientes a estar continuamente atados a un hospital. Por ejemplo, la oxigenoterapia, que los amarra a una máquina de oxígeno, o incluso el trasplante, que para nosotros es la única curación que existe cuando el paciente llega a tiempo, ¿no? Entonces, en el observatorio, pues lo que hacemos es recoger información mediante varios cuestionarios 2 veces al año, y esto es lo que nos permite detectar puntos críticos, comprender las necesidades reales si siguen sin respuestas. Y hasta el momento pues ya hemos llevado a cabo el primer cuestionario de 2025. Está prevista la segunda ronda en el último trimestre del año y este sería el esquema, 2 cuestionarios al año, que repetiríamos en 2026 y 2027 como mínimo, porque si conseguimos los recursos, nuestra intención sería mantenerlo más allá. O sea, le hemos denominado observatorio por eso, ¿no? Para intentar ir comparando y valorando cómo evolucionan y además poder incorporar pacientes en cualquier momento, ¿no? Incluimos pacientes adultos y pediátricos a través de lo que nos transmiten sus padres, porque la afectación también puede ser pediátrica. Y nos interesa mucho conocer, además del paciente, o sea, del impacto en el propio paciente, pues el impacto en las familias, tanto en adultos como en niños, ¿no? Además de los datos que obtenemos en cada encuesta, que por sí mismos ya son valiosos, porque es una radiografía de lo que está sucediendo, el objetivo también es intentar entender qué factores influyen en la vida de los pacientes. Por ejemplo, si hay hospitalizaciones, si empeora la función pulmonar, si el daño hepático se incrementa. Es decir, todo eso sabemos que impacta progresivamente en los pacientes, pero no tenemos datos realmente de hasta qué punto es ese impacto, ¿no? Que es lo que nos interesa mucho saber. Lo que esperamos también con el observatorio, pues que nos ayude a identificar obstáculos en el acceso a una atención de calidad. O a tratamientos como la terapia esta que os comentaría, la de aumento, que es hospitalaria, porque sabemos que efectivamente no llega por igual a todos los pacientes. Y todo esto, pues bueno, ¿para qué? Pues primero para poder realmente conocer cómo viven y qué experiencia tienen los pacientes con la enfermedad y con la atención que reciben. Y además, pues bueno, con esos datos intentar que se publiquen, difundirlos e intentar utilizarlos para mejorar las políticas públicas, para mejorar lo que es la detección temprana, el seguimiento de los pacientes, quizá influir en las guías clínicas. Ahora hay un intento de elaboración de una guía clínica de la enfermedad pulmonar y es una ocasión estupenda para empezar a aplicar los datos que nos vaya a dar el observatorio, ¿no? ¿Y por qué decidimos en su día incorporar a ShareRare? Bueno, el proyecto lo estamos desarrollando directamente en la asociación. Y una plataforma como Share4Rare pues nos ofrecía garantías y nos ofrecía soluciones que nosotros por nosotros mismos no éramos capaces de dar, ¿no? Entonces, ellos se encargan de la creación de los cuestionarios, de la gestión de todas las inscripciones, del desarrollo técnico de todo el estudio y garantizando que todo esto se hace, pues eso, cumpliendo todas las normativas exigibles de profesionalidad, de ética y de protección de datos, ¿no? De respeto a los datos individuales de los pacientes. Además, también nos ayudan todo lo que es definir mejor los cuestionarios. Nos han ayudado a definir porque partimos de una base de que no existen cuestionarios validados. Existen para EPOC, existen para la cirrosis hepática, pero no para una condición como el alfa-1. Entonces, hemos hecho
una propuesta de cuestionarios y ellos, la parte técnica toda, pues nos han ayudado a definirla, a organizarla y a darle forma, ¿no? Al final es un cuestionario largo que se organiza en 3 cuestionarios distintos, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que os puedo contar. Si tenéis alguna pregunta en concreto, pues aquí estoy, aquí quedo para ampliaros la información. Sí, sí. Gracias, Elena. Perfectamente explicado. Yo creo que con lo que has dicho, pues te puedes hacer una idea, ¿no? Pues del tipo de estudio que se puede hacer cuando lo que quieres hacer es hacer un seguimiento, ¿no? de tus pacientes, de tus socios, y con un objetivo claro bueno, pues de detectar necesidades para luego ver qué se puede hacer, ¿no? Para solventarlas. Me refiero sobre todo pues, a la parte de percepción de salud y de percepción de la atención recibida. Genial. Tenemos también a Marta, que es paciente de Alfa 1 y ha participado en el estudio. No sé si Marta, ¿estás por aquí? Bueno, claro, es que no lo han... A lo que... No sé si no la oímos. ¿Has activado? Ya, pero entonces... Marta, no te veo ahora. Sé que has estado por aquí. No puedo entender que tú... No, Está, pero yo creo que no la y el de no escuchamos, poner que a no la alguien oímos. ahí antes. No. O sea, Vale, no la veo, ¿eh? No. Está, Bueno, sí, Marta, no he probado, sí, o sea, sí que no está, pero entiendo no cómo la... no puede- Marta, activa el sonido, que te lo veo Bueno, sí, desactivado. pero poner en foco. es de hacer clic en el micro, Sí. Marta. Vamos A ver, a ahora, probarlo. Marta. No, no la oímos, me temo. Vale, a ver si la encuentro yo y le puedo activar, y si no, pues pasemos a la siguiente y luego la rescatamos. Está de rojo. Si no, mientras tanto, simplemente un pequeño detalle que no comenté, y es que tenemos un comité científico, es decir, todo esto lo apoyamos en 3 expertos en Alfa 1 que nos ayudaron a definir Claro, todo el porque, proceso. para él, ¿dónde está la teoría? Para él aquí. Sí, esto también es importante, lo del comité científico, porque bueno, pues a veces no hay un investigador propio, ¿no? Un investigador principal, ¿no? que sea el que tire del proyecto, sino que es la asociación la que bueno, pues se dirige a través de los profesionales de referencia que tiene, pues a plantear un estudio. Entonces es importante que se pueda contar con este consejo asesor para el estudio, ¿eh? Aunque luego siempre, como tiene que pasar, como comentábamos, por el comité de ética, pues ya existe esta valoración, ¿no? y este asegurar, lo que comentabas antes, Elena, también, asegurar pues que toda la parte legal, toda la parte de protección de datos, todo esto, pues que se cumple y que no, la privacidad de los datos que se asegure. ¿Vale? Entonces, yo creo que vamos a pasar a la siguiente, y si recuperamos luego a Marta, pues que nos cuente su experiencia y se le planteen también preguntas. ¿Vale? La siguiente que tengo es, bueno, vamos a pasar ya que tenemos aquí a Hipofam. Voy a alterar un poco el orden para daros paso a vosotros, Antonio y Lidia. Vosotros, bueno, pues tenéis un proyecto ahora que todavía no está en marcha, pero a punto. Y nada, nos contáis un poco en qué consiste. Antonio primero, y luego Lidia nos das tu versión como paciente. Adelante, Muy bien. gracias. ¿Se me oye bien, Elena? Sí, Perfecto, sí. Muy bien, pues nada, mira, os cuento un poquito, sin hacerme muy pesado, en qué consiste, ¿no? Bueno, en Hipofam, lo primero, ¿no? Somos una entidad que nos dedicamos a hipomagnesiemias hereditarias en general, que son un tipo de enfermedades, prácticamente todas son tubulopatías renales, son una enfermedad de los túbulos renales muy poco frecuentes todas ellas, pero que hay varios tipos, diferentes genes implicados, con efectos muy diferentes, unas llegan a insuficiencia renal, otras no, pero son completamente distintas, pero tienen el nexo de unión, que es el magnesio bajo, la pérdida de magnesio por vía renal, ¿no? Entonces, por eso le llamamos hipomagnesiemias hereditarias. Bien, pues una de estas hipomagnesiemias hereditarias es el síndrome de Hittelmann,
Síndrome de Hittermann es una tubulopatía, dentro de las tubulopatías renales es la más frecuente de todas, o sea que dentro de la rareza, que todas son muy raras, no es tan rara, pero sin embargo nos encontramos con que hay muy poca literatura médica, muy poca información, muy poco conocimiento, cuesta mucho encontrar un médico que conozca la enfermedad, que te sepa aconsejar de una manera un poco correcta, ¿no? Y además se da la paradoja de que la poca literatura médica que encontrábamos sobre esta enfermedad la describían como una enfermedad pues leve, poco más o menos que un dolor de cabeza, ¿no? Para entendernos, ¿no? Entonces, y esto no es la realidad que vemos en los socios, que vemos en los pacientes, ¿no? Entonces, la diferencia entre lo que el profesional o la literatura científica pues tiene descrito y lo que realmente luego percibe el paciente, la percepción. Y la percepción que nosotros veíamos desde hace años que tenemos socios con síndrome de Gittermann es que la percepción es que no tienen una buena calidad de vida, que son personas que sufren mucho con su tratamiento, que se les ajusta muchísimo los niveles de potasio y magnesio, que en verano lo pasan fatal, que personas que tienen que dejar de trabajar con 40 años, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Con muchos problemas de articulaciones, etcétera. O sea, veíamos, digo, esto no se correspondía con estas descripciones que encontrábamos en la literatura médica, ¿no? Y además, bueno, pues esto lo comentábamos con profesionales médicos, todos coincidían un poquito en esta visión, que los que tienen pacientes con esta patología, y esto lo he comentado varias veces dentro de la Red Europea de Enfermedades Renales Raras, la ERCANET, donde el doctor Arango, Pedro Arango, pues también está allá, y más de una vez lo hemos comentado estando allí en la red. Digo, Pedro, esto tendríamos que darle una mejora y Pedro también tiene mucho interés en intentar pues ayudarnos en este aspecto, ¿no? Entonces, pues vimos esta necesidad y de ahí surgió la idea, ¿no? De intentar crear un registro que recoja realmente los datos de lo que percibe el paciente, de cómo percibe su calidad de vida, de cómo se siente y por otra parte también los efectos a largo plazo. Porque hay descripciones, pero todas se basan en el momento del diagnóstico. Pero es que lo que vemos desde la percepción de los pacientes es que tiene muchísimos altibajos. Hay personas que debutan la enfermedad con 50 años, cuando es algo genético y debería estar desde el principio. Niños, como por ejemplo os contará Lidia, que desde bien pequeñitos, ¿no? Pues han sido diagnosticados. O sea, hay una variabilidad, que esto es muy común en las raras, ¿no? El fenotipo-genotipo enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues intentamos pues darle forma a esta idea de de hacer una encuesta de calidad de vida con datos reales de los pacientes, de manera estandarizada, científica, y al mismo tiempo, pues ver cómo evoluciona esta enfermedad y con el paso de los años, pues cómo realmente qué evolución y qué progresión tiene esa enfermedad, porque no hay, de esto sí que no veíamos ningún tipo de datos, ¿no? De progresión a largo plazo, ¿no? También le pasa a esta enfermedad, una de las cosas muy curiosas es que está un poco, yo siempre digo, en tierra de nadie, porque es una enfermedad renal, es de riñón, pero sobre todo cuando debuta en adulto, cuando ya estás en la edad adulta, los nefrólogos, que sería su especialista por natural, porque es una enfermedad renal, conocen muy poco de la enfermedad, porque el nefrólogo se dedica a tratar la insuficiencia renal. El síndrome de Gittermann no conduce a insuficiencia renal. Y esto nos da paradojas, como por ejemplo tenemos un socio que es nefrólogo de adultos en Andalucía, y él, cuando se hizo socio, me llamó concretamente y dice, mira, yo te lo tengo que admitir, soy nefrólogo de adultos, pero de esta enfermedad no tengo ni idea. Y me he tenido que ir a asesorar para tratar a mi hijo, porque le han diagnosticado a mi hijo esta enfermedad y no tengo ni idea. Entonces, esto también se sumó a esta necesidad no cubierta que veíamos, ¿no? De que falta información y falta, pues realmente generar literatura y base para que pues, pueda haber estudios, ¿no? ¿Qué dificultad nos encontrábamos? Lo que ya se ha comentado aquí, que es la N, la falta de casos, ¿no? A pesar de ser la tubulopatía más frecuente, que probablemente haya entre 1.000 y 2.000 personas en España con esta enfermedad, no es fácil encontrarlos, ¿no? Como ya sabemos todos, ¿no? Es muy difícil encontrar a las personas porque cada uno estamos en nuestra casa y no es fácil acceder a ellos, ¿no? Entonces decidimos, para empezar a ver de qué N podíamos estar hablando y hasta dónde podríamos llegar, pues hicimos un pequeño sondeo del cual nos ayudó Pedro, y a través de la Sociedad Española de Nefrología Pediátrica y la Sociedad Española de Nefrología hicimos un sondeo viendo a ver qué profesionales estarían dispuestos o tienen pacientes y estarían dispuestos, piensan ellos a priori que estarían dispuestos a participar, ¿no? De esta manera, pues tuvimos una primera N que vimos que podía ser significativa para hacer un primer estudio. Y fue así que nos pusimos un poco en marcha, en manos a la obra, y bueno, pues sí, gracias a la plataforma, que la verdad es que para estas cosas pues es genial,
pues se ha podido generar un primer documento pasado por el comité de ética, se ha podido ya crear unos cuestionarios estandarizados y bueno, se ha puesto en marcha, porque claro, otra de las cosas que era necesario también organizar era, aparte de la calidad de vida, pues tener unos criterios de admisión. Por una parte, que todos estuvieran diagnosticados con estudio genético realizado, y los datos clínicos para poderlos tener recogidos de una manera estándar, porque claro, cada uno está en un hospital diferente, dispersos por toda la geografía, y esto dificulta también mucho el poder comparar. Entonces, bueno, pues se ha llegado a una manera de que desde la distancia pues se pueda hacer, por ejemplo, un electrocardiograma, porque hay una afectación cardíaca potencialmente cardíaca. Se hará un electrocardiograma en su centro, pero lo evaluará un mismo cardiólogo en el Hospital Sant Joan de Déu, pues para que haya un estándar y todo siga pues una misma estandarización y se puedan comparar los datos, ¿no? Y en eso estamos. No sé si me he dejado alguna cosa, pero más o menos a grueso modo este sería el estudio, lo que queremos ahora arrancar en septiembre y que tenemos pues muchas ganas de arrancarlo porque vemos que es muy necesario. Pues muchas gracias, Antonio. Perfecto. Sí, efectivamente, bueno, veremos, porque ahora hay que empezarlo todavía, pero lo que has explicado, ¿no? De toda esta parte más de pues, clínica, esta parte mm, de esta intervención de distintas especialidades médicas, ¿no? que tienen que ver con la enfermedad. También el déficit de alfa-1 que comentaba antes Elena, pues interviene en distintas especialidades, pero al ser un tipo de estudio distinto, pues no hay esta implicación tan directa desde las especialidades, aunque sí se les pregunta a los pacientes pues, por distintas sintomatologías y distintas afecciones relacionadas con distintos sistemas y órganos. En el caso del estudio de Hittelman, como comentabas, pues ahí sí que hay, ¿no? A petición de distintas variables que nos tienen que los pacientes aportar. Es bastante complejo, la verdad, el estudio, pero bueno, contar con la implicación también de tanto de investigadores como de la parte, ¿no? de atención clínica directamente en el estudio, pues eso lo facilita mucho. También queríamos contar con la participación de Lidia. Lidia Grasa es una de las pacientes bueno, y participación que todavía no es, pero sí que es verdad que Lidia ha estado presente desde el inicio del estudio y eso también nos interesa poder ponerlo aquí en valor, ¿no? Porque al final de lo que va este webinar es de poner en valor el rol, ¿no? el papel que tiene el paciente en investigación. Y uno de los principales, ¿no? Papeles es justamente pues, ver cómo tiene que ser un estudio para que tenga sentido, ¿no? Al final. Entonces, Lidia, no me enrollo más porque eso es lo que tienes que contarnos tú. Y bueno, cuéntanos lo que quieras Vale. de tu parte. Gracias. Vale, bueno, primero daros las gracias por el webinar porque nos da la posibilidad también de conocer otro tipo de cosas, otro tipo de proyectos que también son muy interesantes. Y luego deciros, pues a ver, yo soy una mamá de un niño que está diagnosticado de síndrome de Hittelman con 4 añitos, tiene ahora mismo 10. Y bueno, yo en su día busqué una asociación, no existía, Antonio me tendió la mano y vi la luz al final del túnel de algún Hittelman más con el que empezar a hablar. Veo que no hay ningún Hittelman igual. O sea, realmente es un síndrome que no cumple ninguno los mismos patrones. Entonces, conociéndonos, hablando, cada vez siendo más, es cuando te das cuenta de que hay mucho que ver en el síndrome de Hittelman que no se ve, que no se ha estudiado, que no se trata. Entonces, eso es lo que nos lleva también a intentar empezar algo. ¿Pero qué empiezas? Pues bueno, al final, pues Antonio con un montón de médicos conoce, como ha hablado con Pedro, se decide empezar este proyecto, lo cual yo me emociono porque cuando tú, como madre en este caso, ¿no? te metes en estas cosas es porque quieres que tu hijo el día de mañana tenga mejor calidad de vida o que una medicación esté más apropiada o más dirigida a él, ¿no? Con esa enfermedad o incluso ayudar al resto también. Entonces, pues bueno, me he querido implicar desde el principio, siempre he dicho que colaboraré en todo lo que pueda y ya que estamos intentando hacer lo máximo posible. Pero sí que es verdad que el síndrome de Hittelman a mí me sorprende mucho
cuando diagnosticaron al niño, no encontraba muchos estudios clínicos. Eso, me puse a leer y siempre daba con las 3 mismas clínicas de los 3 mismos pacientes. Nunca encontraba nada más y me volvió un poco loca de qué es lo que está pasando y qué es esto realmente. Y luego cuando ves que no se cumplen los mismos patrones es cuando realmente dices, y hace falta que alguien estudie, o sea, que por mucho que seamos una enfermedad leve, según nos dicen, no somos tan leves y no queremos ser olvidados, ni invisibles. Entonces, pues bueno, es una manera también de ver qué es realmente el síndrome de Hittelmann y qué es lo que queda por estudiar y por ver, y la calidad de vida que pueden tener los enfermos de Hittelmann y la ayuda que nos puede aportar a los que cuidamos, a los cuidadores de los enfermos de Hittelmann. Perfecto, gracias Lidia. Pues muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, hasta aquí hemos tenido la experiencia propia, ¿no? En primera persona de los distintos estudios que hemos escogido para dar un poco de representatividad a nivel de los estudios que se hacen desde las asociaciones. Pero tenemos un par de estudios más en la plataforma, uno ya terminado y el otro, pues, que es este piloto que estamos acabando de configurar. Entonces voy a poneros ahora un vídeo de la investigadora que no ha podido acompañarnos hoy, la investigadora principal del estudio piloto RED, que nos da unas pequeñas pinceladas. Es muy breve, pero un poco pues para entender de qué va el estudio y qué es lo que se pretende con esta funcionalidad nueva. Entonces voy a ver si puedo compartir con sonido. A todos, yo soy Ana Roche, neuropediatra, trabajo en el Hospital Partauli de Sabadell y colaboro en proyectos de investigación dedicados al síndrome de Rett con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gracias a todos por asistir y por conectaros hoy a esta jornada, y gracias a Elena y a Begoña por hacer posible compartir con vosotros nuestras experiencias. Aunque no puedo estar hoy con vosotros, quería explicaros un poquito el proyecto que hacemos, que es un estudio piloto para estudiar si existe una correlación entre la imagen por resonancia magnética de pacientes con síndrome de Rett y la información clínica reportada por los cuidadores principales. Esto implica la colaboración entre profesionales y familias, pero básicamente qué puede aportar una familia de una persona con una enfermedad minoritaria y qué resultados puede obtener o qué información puede obtener a partir de una plataforma accesible y fácilmente abordable para mejorar el conocimiento de la enfermedad. Este es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar día a día en la investigación para el beneficio de las familias con enfermedades minoritarias, en concreto de base genética. Con la resonancia magnética craneal, en este estudio se plantea la posibilidad de identificar patrones concretos que permitan adelantar el diagnóstico de las niñas con síndrome de Rett, de pacientes con síndrome de Rett, y esto facilitará el acceso a las terapias de forma más precoz. Se sabe que, especialmente en los trastornos del neurodesarrollo, cuanto antes identifiquemos una enfermedad o una condición, más fácil lo tendrán para acceder a los tratamientos. En concreto, en el síndrome de Rett ya existe terapia génica y esto nos ha de obligar a identificar cuanto antes mejor a todos estos pacientes candidatos a nuevos tratamientos. Vale, pues no sé si se escucha muy bien. Tenía algún comentario en el chat de que costaba que se escuchara bien, pero bueno, un poco espero que os hayáis podido quedar, ¿no?, con la idea esta de las nuevas oportunidades, ¿no?, que van apareciendo a nivel de investigación, pues con
cada vez más aplicaciones y con cada vez pues, más desarrollo tecnológico. Esa es la idea de la nueva, de implementar en Ser4Rare una funcionalidad que lo que hace es, por un lado, analizar una imagen clínica. En el caso del estudio piloto que comentábamos con la doctora Ana Roche, es con archivos, ¿no? Con imágenes clínicas de resonancias magnéticas cerebrales en pacientes, en niñas con síndrome de Rett. Y la idea es poder analizar estas imágenes para ver si se puede sacar un patrón predictivo de la enfermedad. Lo que comentaba la doctora es que justamente pues, en estos casos, ¿no? En esta enfermedad, como en muchas otras, el poder tener un diagnóstico lo antes posible pues, es clave, y en el caso de Rett, que hay terapia génica, pues es clave también poder hacer esta predicción y correlacionarla con la otra parte del estudio que le preguntamos a los pacientes, que está relacionada pues, con su día a día, con su calidad de vida. Entonces, este estudio, como os comentaba, lo estamos ahora acabando de configurar para implementar, y bueno, estamos encantados de cuando tengamos el estudio finalizado, implementado y con los resultados, pues poder compartiroslo. Y luego también quería compartiros otro, vamos a ver si me deja, otro vídeo de la doctora de la IP, de la investigadora principal del siguiente estudio, que es el estudio transversal hecho en colaboración con FEDER. Es un estudio que ha tenido una participación alta, a pesar de ser solo destinado a pacientes residentes en España, pero como ha sido transversal a todas las enfermedades minoritarias, realmente se ha querido recoger, ¿no? Distintas respuestas, o sea, las respuestas de pacientes de cualquier enfermedad rara que pueda vivir en España. La idea es poder tener evidencia científica, como siempre, ¿vale? Porque con ella pues FEDER tiene datos en la mano y puede luego pues dirigirse a las administraciones públicas y con estos datos pues para poder hablar, ¿no? Y poder demandar pues ciertas necesidades y ciertas coberturas. Bueno, aprovecho para deciros que Marta, la paciente del estudio de Alfa 1, está por aquí. Entonces le vamos a dar, ahora cuando acabe este vídeo, le vamos a dar la palabra y luego seguiremos con la mesa redonda. Vivir con una enfermedad minoritaria implica enfrentarse, como sabemos, a una serie de retos que son únicos de estas condiciones. Hablamos de diagnósticos que tardan muchos años en llegar, de media unos 5 años, en ocasiones de diagnósticos que nunca llegan, de tratamientos inexistentes o limitados, y de una profunda sensación de aislamiento derivada muchas veces por desconocimiento generalizado por la comunidad científica y también por los profesionales sanitarios. Todo ello se traduce, como nos muestran las historias de los pacientes y los estudios científicos, en una mayor carga emocional y en una peor calidad de vida en comparación con otras condiciones crónicas de salud que no son minoritarias. Sabemos que detrás de los datos hay personas y que detrás de una enfermedad rara siempre hay una historia, que no todo lo que duele se ve. Por eso es fundamental escuchar y entender las voces de quienes conviven con estas condiciones, con estas enfermedades raras, desde una mirada que contemple lo emocional y lo psicológico como parte de un abordaje integral y holístico. En este contexto, los estudios transversales, como el que hemos impulsado desde la Fundación Sant Joan de Déu, junto con FEDER y gracias a la plataforma Ser4Rare, juegan un papel esencial y clave, porque no se centran en una patología o en un síndrome concreto, sino en las experiencias comunes de quienes viven con una enfermedad rara o una enfermedad minoritaria, sea cual sea el diagnóstico. Esto permite identificar necesidades que son compartidas, permite también visibilizar barreras estructurales y generar conocimiento realmente útil para mejorar los sistemas de atención psicológica desde una perspectiva más equitativa y realmente más centrada en el paciente y las familias y en las personas.
El estudio en concreto que presentamos de evaluación de la atención psicológica en enfermedades raras en España tiene un objetivo muy claro, que es el de conocer de primera mano cómo están viviendo los pacientes y sus familias el acceso al apoyo psicológico y detectar aquellas necesidades que hoy realmente siguen sin estar bien cubiertas. Nos interesa también entender la equidad territorial. ¿Acceden todas las familias a los mismos recursos, independientemente del código postal, independientemente de dónde vivan? ¿Qué tipo de intervenciones son las que reciben y en qué momentos? ¿Son intervenciones que realmente son útiles, son eficaces? ¿Son intervenciones que valoran con un alto grado de satisfacción? Creemos que esta información nos permitirá dar un paso adelante, porque para cuidar bien no basta únicamente con tratar el aspecto físico, no basta únicamente con tratar la enfermedad, hay que acompañar a lo largo de todo el proceso vital que supone convivir con una enfermedad rara, y para eso necesitamos estudios que, como este, tengan la capacidad de tender puentes entre las distintas realidades de manera rigurosa, de manera transversal y de manera sensible. Muy bien, pues a ver. Pues esto es lo que nos contaba Laura González, la investigadora principal del estudio. Es un estudio que en estos momentos ya está cerrado, ya se recogieron todos los datos y ahora se están analizando, y en cuanto tengamos las conclusiones, pues las compartiremos, como siempre decimos, ¿no? Que tenemos que hacer devolución de los resultados tanto a los participantes como a la población general. Dentro de este mismo digamos, clasificación de estudios, ¿no? Como que llamamos transversales, hay no es bien una segunda parte, pero sí que es un estudio relacionado con este, que lo que quiere ahora es hacer una evaluación del acceso a las terapias de rehabilitación. En concreto, la rehabilitación, la fisioterapia motora, la fisioterapia respiratoria, pero también la logopedia y la terapia ocupacional. Es un estudio que está ahora mismo en marcha, lo podéis encontrar en la plataforma Ser4Red. Luego, más tarde, aquí en el chat os pondré el enlace, porque si alguno de vosotros que seáis residentes en España no tenéis todavía, no habéis participado en el estudio, pues lo podáis hacer. Y bueno, pues estaremos encantados de ir recogiendo, ¿no? más respuestas, porque cuanta más participación tengamos, pues más valor tendrá el resultado, o sea, el estudio. Y ahora sí, vuelvo a Marta López con el estudio con el Observatorio de Pacientes de Alfa 1. Marta, ¿estás por aquí? Un poco para retomar. Hola, Marta. Qué bien que estés aquí. Buenas tardes. Hola, no te preocupes. No sé si tienes la cámara encendida. ¿Quieres encenderla para que te veamos o no sé si te estás por aquí? Yo me veo encendida, no sé Tú te ves vosotros no me encendida. veis. Vale, ahora te veo, sí. Sí, Marta, perfecto. Perdona, no te había visto. Vale, pues Marta, no sé si nos quieres contar un poco cuál es tu experiencia o qué es lo que más valoras del estudio, un poco lo que te apetezca. Nada, brevemente. A ver, lo que más valoro de este estudio, porque lo que es la condición genética del alfa 1, pues como todo lo que habéis comentado, las enfermedades raras tenemos muy poquita información, entonces es el recopilar cuanta más información mejor, y sobre todo pues de diferentes edades, de diferentes condiciones y de diferentes genotipos también. Y a mí lo que más me motiva a día de hoy es que, como mamá de 2 niños portadores, bueno, un chico y una niña, pues a los que vienen por detrás, o sea, a cortísimo plazo no se va a tener muchísima curación, si es que algún día lo hay, pero sí, todos estos estudios nos valen mucho para un futuro y para los que vengan por detrás, que yo creo que eso es pues importantísimo. Y bueno, el llegar a cuantas más personas mejor y visibilizarnos, que creo que las enfermedades raras es uno de los factores que más nos sirve para todos estos estudios también. Únicamente una aportación a nivel personal y a nivel paciente,
quizás me he encontrado algún problema para lo que es sobre todo el hacer el registro, pero bueno, nada gravemente importante, pero sí que una puntualización así. Pero bueno, por lo demás todo estupendo y muy claro y muy fácil de cubrir y de manejar. Perfecto, Marta. Gracias. Bueno, tomamos nota de lo que nos comentas del registro. Es el mismo registro que para la plataforma. Y bueno, sí que es verdad que hay una parte final que es lo que comentábamos, también de aceptar el consentimiento informado para poder acceder a los estudios, en este caso, pues al observatorio de pacientes. Pues muchas gracias, Marta. Y nada, con tu aportación ya terminamos esta parte de ejemplos, ¿no? Para que esperamos que os hayan servido de inspiración o os puedan servir en el futuro, ahora que vayáis dando vueltas y si desde vuestra asociación tenéis alguna necesidad o alguna idea ¿no? alguna idea de poder implementar un estudio, pues en cualquier momento nos podéis contactar. Y ahora sí, pues me gustaría pasar a la mesa redonda, invitar a las distintas personas desde las asociaciones, a Antonio, a Elena y a Nuria, un poco para trasladaros una pregunta principal, que es, bueno, ¿por qué investigar con datos de pacientes, ¿no? O sea, sabemos que vosotros habéis implementado un estudio que se basa en este tipo de investigación. Y imagino que os habréis encontrado con retos, con aprendizajes, con un poco, ¿nos podéis explicar? Empezamos por Antonio, ¿cuál es el principal reto que te representa, ¿no? esta recogida de datos? Bueno, pues el primer reto, sobre todo, es encontrar a los pacientes y luego una vez que los has encontrado, el conseguir pues que esos pacientes, pues que esas personas, que al final son pacientes o padres, cuidadores, ¿no? Padres, madres o cuidadores que tienen una vida ya de por sí complicada porque están tratando con una enfermedad, están tratando con un hijo, con ellos mismos, y esto ya de por sí supone una carga a nivel familiar, social, económico, de todo tipo. Pues que además dediquen un tiempo a cumplimentar unos estudios, a participar en el estudio, en el proyecto de investigación, y además tienes que darles una garantía a nivel de protección de datos, etcétera, etcétera. Todo esto es una complejidad. O sea, he metido todo en el mismo saco, ¿eh? Encontrar por una parte, encontrar a los pacientes, que convencerles de que es importante y que ellos vean la utilidad, porque muchas veces dices, bueno, sí, esto... pero ¿a mí en qué me va a repercutir? Porque cuando tienes la vida muy complicada, tú tienes que priorizar. ¿Y cómo? ¿A mí esto en qué me beneficia para poner yo mi lista de prioridades y poderlo clasificar? Porque es así, la vida es un poco así, ¿no? Entonces, esto es un reto ya de por sí, ¿no? Importante. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí la plataforma ayuda bastante en cuanto a que genera todo lo que es pasar por el comité de ética, genera la plataforma donde recopilar los datos, da una garantía, la garantía de que hay un hospital como Señor de Dedo detrás, que no es solamente la asociación, y esto quieras que no, pues también te da una garantía, porque a los socios, pues ya, digamos, todos nos conocemos, ¿no? Y ya de alguna manera tienes tu implicación garantizada. Pero a las personas, como tienes que llegar a más personas que no son socios de tu entidad y que no te conocen de nada, necesitas tener una garantía de que aquellos datos se van a tratar de manera correcta, ¿no? Entonces, todo esto es un reto importantísimo. Supongo que es un reto compartido por Alfa 1 y por Debra. Si queréis añadir... Es que Antonio, has explicado demasiado bien. Yo totalmente de acuerdo con Antonio. No, solo añadiría que hay una complicación a mayores, porque nosotros conocemos al paciente, es decir, digamos que lo tenemos localizado. Por lo menos es el número mínimo de pacientes que deseábamos incluir, que estaba en 100 pacientes para el cuestionario inicial y luego ir viendo, ¿no? Pero hay un elemento clave en el que no pensamos tanto, sí pensamos, pero no se resolvió como esperábamos, ¿no? Que es la falta de habilidades digitales de muchos de nuestros pacientes. Entonces, como decía Martiña, porque Martiña fue una de las que sufrió con el registro, es decir, el registro es un proceso que tiene que ser farragoso a la fuerza porque estamos buscando datos que realmente puedan ser validados científicamente, ¿no? Entonces necesitamos
ese respeto, vamos, o ese cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, y eso obliga a una serie de pasos previos de los pacientes que pueden complicarle. Nosotros en la asociación tenemos, pues bueno, nuestra trabajadora social está pendiente continuamente, es la que contacta con los pacientes y en algunos casos nos hemos incluso ofrecido a cubrir el cuestionario en su nombre, pues con ellos al teléfono, ¿no? Esta solución, que a priori nos parecía perfectamente válida, resultó no ser tanto. ¿Por qué? Pues porque el paciente es distinto decirle algo a una máquina que decírselo a una persona que te conoce. Entonces, porque se hacen preguntas sobre estabilidad emocional, sobre afectación familiar, es decir, aunque hay muchas preguntas que son muy generales, de estado clínico, cómo lo percibes, hay otras que son muy personales, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que ir pues puliendo con los siguientes cuestionarios, pero creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear un estudio de este estilo. Sí, gracias, Elena. Hombre, pues muy buena puntualización, porque está claro que cuando se hacen preguntas que ya van al terreno más emocional, es que incluso para el propio paciente responderlo puede ser complejo, ¿no? Como para luego trasladar esta pregunta a alguien que te está ayudando a rellenar el cuestionario. Sí, el cuestionario, o sea, lo ideal es que se rellene en primera persona. Y a veces esto es difícil cuando se trata de un paciente pediátrico, ¿no? Un paciente que no puede, que no es mayor de edad y que ya no puede ni ser miembro de la plataforma, sino que siempre es a través de un tutor legal, del cuidador. Pues esta persona es la que al final tiene que responder. Entonces, claro, ahí hay otro reto, ¿no? Lo que es responder, pero desde la perspectiva, ¿no? Y en nombre del paciente. Nuria, ¿alguna cosa que nos puedes añadir? Sí, bueno, obviamente añado exactamente lo que dicen las compañeras, pero aparte otro de los retos que creo que también es relevante es la parte de la financiación. Al final, como asociaciones de pacientes muchas veces, pues ya sabemos, ¿no? Podemos ir recaudando, ¿no? Como podemos, pero sí que es una parte que al final es limitante. Al final nosotras tuvimos la suerte, ¿no? De poder contar con una beca de Inocente Inocente que nos la dieron y pudimos, pues, vale, pues con esto, ¿no? Podemos, ¿no? Estar con Share4Rare, contar con su plataforma, porque al final, pero sí que es una de las partes que animo, ¿no? a otras asociaciones que prueben de pedir, pues hay becas FEDER, hay becas hasta de otros países internacionales, que son de estas becas pequeñitas para pruebas de concepto, que puede que sean 5.000 euros, a veces son 10.000 euros, que son cositas pequeñitas, pero que... Y que también decir que con Share4Rare pues también dieron muchísimas facilidades, ajustamos también, ¿no? Expectativas y precios y todo, porque al final es tener en cuenta, ¿no? Pues toda la dimensión y que se está, ¿no? Probando, ¿no? Intentando hacer algo que al final pues se necesitan estos recursos, y a veces esto yo creo que también es un reto y a veces una limitación. Pero con lo que decían los compañeros, ¿no? Creo que si me voy a la parte de por qué es importante, al final una de las limitaciones, ¿no? Que es lo que decía Antonio, que es lo principal, ¿no? Es decir, es que les estamos añadiendo una carga más a su vida ya supercargada. Yo creo que el hecho de que seamos las propias asociaciones que promovemos estos estudios, tenemos mucho más en cuenta esto. Esto es lo primero que nos viene a la cabeza. Y entonces, como lo tenemos tan en cuenta, también yo creo que el diseño de los estudios se tiene esto mucho más en cuenta que seguramente pues ensayos clínicos o otras cosas que muchas veces yo como antigua investigadora, claro, cuantos más datos mejor, pero al final tenemos que pensar ya, pero ¿qué significa eso? Más registros, más cuestionarios, más... No, tener en cuenta de que la familia, que cómo lo va a llevar, cómo va a poder reportar. Nosotras, no me acuerdo que poníamos 1000 recordatorios 2 días antes, el mismo día, por WhatsApp, aunque fuera fin de semana, ¿no? Para facilitar esto, y también yo creo esa flexibilidad, ¿no? De decir, vamos a manejar expectativas, obviamente, de las familias, pero también de la parte investigadora, de decir, a ver, se tiene que ser flexible, se les va a olvidar, van a tener un día de que el peque o la persona no se encuentre bien, no quiera registrar, no esté, y esto se tiene que ser flexible. También yo creo que el diseño puede estar, ¿no? Con esa flexibilidad teniendo en cuenta, y creo que es una ventaja también, ¿no? Que nosotras desde las asociaciones promovamos estos estudios porque se tendrá en cuenta. Y creo también que da mucho valor porque aparte de
de avanzar en investigación que está pues más ajustada a la realidad, también creo que nos convertimos, empezamos a tener un papel que las asociaciones ya no solo vamos a transmitir necesidades, ¿no? Obviamente las detectamos y vamos a exigir y a pedir y a transmitir necesidades que hemos detectado, sino que nos convertimos como, ¿no? Empezamos a tener un papel como más protagonista a la hora de tener datos y sobre todo yo creo de proponer temas o llevar a ciertas prioridades de investigación que puede que ¿no? otros investigadores que no estén tan dentro como de la enfermedad o de esta asociación no va a detectar. Entonces, nosotros sabemos que seguramente un estudio de calzado barefoot, ¿no? En nuestro caso, hubiera costado mucho. Y cuando lo comentábamos dentro de la asociación en Inglaterra, en otros países, decían, ostras, pues qué interesante, ¿sabes? Porque realmente las familias en nuestro país también nos lo están pidiendo, ¿no? ¿Qué se ponen en los pies? ¿Cómo lo hacemos? Y creo que, claro, en otros investigadores clínicos pues, obviamente están más enfocados, ¿no? En pues terapias, ¿no? Cosas más clínicas y obviamente pues buscando un tratamiento y tal. Pero cuando empezamos a mirar calidad de vida o cosas que realmente a las personas, ¿no? Las personas afectadas por la enfermedad les afecta, pues es donde nosotras podemos llevar como estos temas de investigación tan relevantes y que puede que cueste más que se tiren para adelante. Muy bien, gracias Nuria. Pues la verdad es que los tres habéis sacado temas muy importantes, muy clave. Nuria, al final parecía que ya estaba todo dicho, pero has aportado, has abierto aquí varias líneas importantes, ¿no? Me quedo sobre todo con lo de que, ¿no? que ya no sois solo las asociaciones un actor que identifica necesidades, sino que para buscar soluciones a esas necesidades tenéis cada vez más poder, ¿no? Digámoslo de esta forma, de proponer o de priorizar, ¿no? de priorizar las temas de investigación o las líneas de investigación. En mayor o menor medida, ¿no? Pero es cierto que este engranaje, ¿no? de paciente, asociación de paciente, investigador, cada vez está es más sólido sólido y a la vez flexible porque desde la asociación pues podéis, ¿no? aportar y sobre todo volvemos al punto inicial, ¿eh? al rol del paciente en todo el proceso de investigación. Entonces, yo creo que, bueno, desde Ser for Rare, esto es súper satisfactorio porque, bueno, Ser for Rare nace del área de investigación, del área de involucración del paciente en investigación que lidera Begoña Nafría, y del cual pues yo formo parte en el equipo y bueno, súper orgullosa de formar parte de este equipo viendo sobre todo, ¿no? a partir de estos ejemplos, ¿no? que hoy nos compartís, pues que sí, que salen iniciativas, que se cristalizan iniciativas esperamos, ¿no? con un impacto al final en la comunidad de pacientes. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí es lo que podríamos decir, ¿no? Ha sido la experiencia compartida de hoy. Voy a dar paso a poder hacer preguntas. En el chat habéis apuntado algunas, tanto Begoña, que está aquí en el chat pendiente. Bueno, ella tendría que haber asumido esta parte más de presentación de ponentes y liderar toda esta parte de mesa redonda también, pero está sin voz, entonces hoy me ha tocado a mí hacerlo, pero ella está ahí dando respuesta también a todos y con el expertise que tiene seguro que puede responderos en el chat lo que haga falta, pero bueno, en cualquier caso nos podéis enviar un correo electrónico a info@serforrare.org con cualquier duda que tengáis. Y si alguien tiene alguna, sí que sí o sí la tenga que hacer ahora, pues podéis levantar la mano y hablar o escribir aquí en el chat.
Sí, tenemos varias asociaciones, entiendo, son personas que pertenecen a asociaciones con algunas ideas de proyecto, bastante en la línea de registro. Os recuerdo que tenéis la opción, de, si no lo habéis hecho, de poder realizar el curso sobre registros de paciente, que os puede aclarar dudas y os puede un poco orientar sobre cómo enfocar una necesidad que tengáis en este sentido. Brian Rodríguez, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, buenos días. ¿Qué Hola. tal? Soy de Perú. Te escribí por correo, Elena, justo minutos antes de Sí, comenzar. sí lo he visto. Te he respondido. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí recién van a ser las 11 de la mañana en Perú. Buenas tardes a todos. Yo soy egresado de Genética y Biotecnología aquí en Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y mi línea de investigación son las enfermedades raras, principalmente piel de mariposa. Ahora mismo estoy en el laboratorio de genética humana, allá en San Marcos. Y pues he estado llevando el curso de registro de pacientes que da Safe4Rare, y la verdad que me pareció muy interesante. Yo quisiera hacer algunas preguntas, un par de preguntas muy puntuales, y también comentarles un poco lo que estoy haciendo en Perú. Nuria mencionó que se podría establecer, creo que fue Nuria, que se Sí. podría establecer como una red de personas con piel de mariposa simple para poder mejorar este proyecto que han estado realizando con este calzado en España. Por curiosidades de la vida, justo hace unas semanas, un padre, piel de mariposa, me escribió y me comentó que tiene 2 hijos, piel de mariposa, y que caminar les costaba mucho. Y yo recordé que hace unos cuantos años Debra España hizo un video, ¿no? Y justamente hubo una persona, no recuerdo ahorita el nombre del chico, que mostró unos calzados y que se podrían servir para los pacientes, ¿no? Piel de mariposa simple. Y ahora mismo, pues me estoy enterando que se ha llevado a cabo ese proyecto, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, yo le comenté a este señor que me escribió que existía un proyecto en España que se está realizando, ¿no? Entonces, ahora voy a escribirle a él y comentarle que ya ha habido muy buenos resultados, por lo que he visto. Y también, si quisieran ampliar un poco más este proyecto de calzados, Debra Perú se ha formado hace unos 2 años, más o menos, y yo soy como el asesor científico no oficial, ya que yo les he estado ayudando desde que se formó. Debra se formó un día, a la semana yo me contacté con ellos, porque mi tesis de pregrado aquí en la universidad es sobre piel de mariposa, sobre un proyecto. Entonces, ellos tienen 55 pacientes registrados. Muchos de ellos son piel de mariposa simple. Justamente hace unas cuantas semanas hubo una reunión con ellos y pues conocí a algunos pacientes nuevos. Hay padres de familia que tienen 3 hijos con piel de mariposa y eso me da a entender de que no ha habido un correcto asesoramiento genético. Entonces estoy tratando de ayudarles y explicarles qué es el ADN, qué es genética, porque hay mucho desconocimiento dentro de Debra Perú. Pero bueno, quise decir esto acá para ver si es que se podría ampliar este proyecto de calzados con unos pacientes de Perú, ¿no? Y lo relacionado a cómo Shift4Rare puede ayudar, esto se lo comenté a Elena y con eso termino. Nosotros tuvimos la idea en octubre del año pasado de hacer el primer registro de pacientes con enfermedades raras aquí en Perú, debido a que yo hice una estadía de medio año más o menos en Barcelona, donde pude conocer también al doctor Francis Palau del Servicio de Genética de San Juan de Déu allá en Barcelona. Y regresé a Perú en octubre y le planteé a mi laboratorio hacer registro de pacientes con enfermedades raras, justamente colaborando con la Federación Peruana de Enfermedades Raras. Todo salió muy bien, firmamos los documentos necesarios, consentimiento informado, la protección de datos de los pacientes. Al final no se pudo hacer por una serie de inconvenientes que hubo con la Federación y también por falta del tiempo. Y todavía está parado, no lo hemos continuado. Hay una base de datos de más o menos 3.000 personas. Yo pensé que iba a ser menos, pero son 3.000 personas. En Perú se calcula que hay más o menos 2 millones de personas con enfermedades raras, pero 3.000 personas yo considero que es bueno, ¿no? Ya que México hizo algo similar y ellos estiman que tiene 10 millones de personas con enfermedades raras y su registro tenía como 140 personas.
Entre nosotros tenía 3.000 personas. Entonces, hay muy buena información que se puede procesar. Y ahora que escuché justamente a Elena que ofrece este servicio, y también a Nuria, que pueden haber becas, ¿no? Que puedan cubrir el costo, ¿no? Pues en Perú estoy justamente conversando con Roche Perú, o Roche Perú, ¿no? Esta biotecnológica, para ver si podría financiar justamente el registro de pacientes con enfermedades raras aquí en Perú, ¿no? Y bueno, eso es Brian, lo que les quería comentar y ya está. perfecto. Gracias, Sí, sí, Brian. sí. Pues mira, lo que podemos hacer es os ponemos en contacto con Leve España, con Nuria, y habláis de lo que podáis, ¿no? De lo que os pueda convenir a los dos, porque hay bastantes puntos de conexión y bueno, luego seguro que desde Libre España os pueden ayudar también en el sentido del calzado que mencionabas. Y luego pues también seguimos en contacto contigo desde Self4Red para lo que comentabas. Vale, Genial. Bueno, gracias. pues mira, me alegro que desde el webinar, ¿no? hayáis conectado también estas personas y bueno, y seguramente aquí entre los presentes, de tantas caras que vemos ahora en pantalla, seguro que hay más conexiones por descubrir. Elena, tienes la mano Sí, levantada. Adelante. yo simplemente era dar unas pequeñas ideas, ¿no? De posibles fuentes de financiación, porque es uno de Sí. los talones de Aquiles para Mm. todas las asociaciones. Y pensando en lo que decía Brian, pues yo animaría, o sea, las fuentes de financiación en nuestro caso vinieron de los sitios más raros, ¿no? Una fue de una asociación empresarial hispano-irlandesa que anualmente o cada 2 años hace un evento de recaudación de fondos que la mitad del dinero va para una asociación española y la otra mitad va para una asociación irlandesa, ¿no? Ahí fueron unos fondos importantes lo que nos llegó. Luego a través de financiación privada, porque nuevamente acudimos a la industria farmacéutica. En ese caso, yo a Brian le recomendaría que no vaya a un único laboratorio, porque eso a veces puede condicionar tanto la imagen propia del proyecto como el propio proyecto, pero sí que vaya todo cuanto laboratorio pueda tener representación allí y que tangencialmente, aunque sea tangencialmente, pueda tener relación con la patología, ¿no? Y luego ir a buscar financiación privada, porque bueno, la pública sabemos las dificultades que hay para conseguirla, ¿no? Pero la financiación privada a veces se encuentra en los sitios más insospechados. Las grandes compañías, las pequeñas compañías, algún acto, algún evento de recaudación, ahora las recaudaciones virtuales. Nosotros hicimos varias y aportamos mucho dinero para investigación gracias a esas pues, a webs tipo Mi Grano de Arena o similares que te permiten llegar muy lejos, ¿no? Muchas veces nos cerramos en que no tengo dinero y a lo mejor hay que darle una vuelta, hay que hacer un clic para buscar esas vías que sean un poco creativas a veces. Los propios socios pues, pueden organizar eventos en los colegios, son pequeñas carreras en los pueblos, son muchas pequeñas acciones. Al final, la asociación coge un ritmo de recaudación que te hace tener mucha menos dependencia de la industria farmacéutica, ¿no? Eran solamente ideas. Muchas gracias, Elena. También recordaros que lo apuntaba en el chat Begoña, que para las asociaciones que seáis miembros de Ser4Red, bueno, existe una bonificación del 25% de los servicios que necesitéis contratar para vuestro proyecto. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, aparte de todas las posibles fuentes y maneras que podáis tener para poder tener más financiación externa. O sea que genial todo lo que estáis apuntando ¿no? de recursos, de maneras de obtener, ¿no? financiación, de reclutar dinero al final. Muy bien. Pues lo dejamos aquí porque ya hemos cumplido el horario. Agradeceros a todos vuestra asistencia, tanto como público como sobre todo a los ponentes, con vuestros casos y vuestros ejemplos. Y nada, pues que seguimos en contacto, compartiremos con todos vosotros el vídeo que hemos grabado del webinar. Eh, y nada, a seguir adelante con vuestros proyectos, con vuestras aspiraciones y que podéis contar con Ser4Red para lo que necesitéis. Muchas gracias.